Muy buenas tardes, amigos de 360 grados, hoy en temas de salud. En el día de hoy vamos a tener la presencia de un profesional joven experimentado en el área de prevención de accidentes y vamos a conversar acerca de la prevención de los accidentes en sus diferentes áreas: accidentes en el hogar, accidentes en el trabajo, accidentes en las playas o ríos, accidentes en áreas recreativas, espacios abiertos y espacios cerrados. Y para ello tenemos la presencia del ingeniero Julián Rojas. Muchas gracias, doctor Muchas Bruno gracias, doctor. Calderón. Bien, Julián, ¿es cierto que los accidentes son prevenibles todos? Todos los accidentes se pueden evitar. De una manera u otra, podemos aplicar técnicas de prevención para que no se produzca ningún daño en un evento no deseado. Tenemos que definir primero lo que es un accidente o incidente antes de hablar de prevención. Entendemos a accidente como aquel suceso no deseado que ya ha causado un daño, ya sea a la persona, al medio ambiente o a los bienes. El tema incidente, que es, digamos, más genérico, es aquel que puede causar un daño, ya sea a la persona, a los bienes o al medio ambiente. Prevenir que cualquier amenaza, cualquier peligro, durante un evento, durante una exposición, tenga como consecuencia un daño, es lo que conocemos como prevención de accidentes. Muy bien, entonces todos los accidentes son prevenibles. Es Siempre y correcto. cuando que uno tiene que hacer entonces para que esos accidentes o esos eventos que producen fatalidades múltiples, que producen daños corporales, ¿qué es lo que hay que hacer en realidad para prevenir? Porque decía y dice nuestro amigo, el profesor Fabio García, que seguridad se escribe con sangre. Es así. Pensamos en chaleco de salvavidas cuando hay un ahogado. Pensamos en ver los frenos cuando se nos van los frenos. Pensamos en poner barreras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los dominicanos para prevenir la ocurrencia de los accidentes automovilísticos y de estos accidentes que nos llenan de luto día a día? El tema de prevención de accidentes no solo se limita a la República Dominicana, es una preocupación mundial y desde que tenemos conocimiento de la prevención en la humanidad ha sido lo que nos ha permitido desarrollar todo lo que tenemos hoy día. Como seres humanos buscamos preservar la vida, es un instinto natural que tenemos. Gracias al desarrollo que hemos obtenido, alcanzado a nivel de científico, tecnológico, hemos logrado crear las condiciones para poder desarrollar ciertas actividades de manera segura. ¿Qué significa esto? Que podemos realizar cualquier actividad, servicio, trabajo, sin que tenga consecuencias a la persona. En el caso particular de la República Dominicana, nuestro país ha venido desde hace un tiempo dando pasos importantes en materia de prevención de riesgos. Si asociamos el riesgo a lo que es la prevención de los accidentes, pues estamos al frente de un proceso de cambio cultural que se está dando a cabo en la República Dominicana. Seguridad en sentido general abarca casi todos los aspectos de la vida. Pero yo diría, excusa que te interrumpa, que esos indicadores de siniestralidad están básicamente en las empresas que tienen programas, pero en la sociedad, en la vida diaria, vemos que los accidentes de tránsito y accidentes de diferentes tipos están en aumento y tendemos unas cifras, unas tasas que superan la de cualquier país que tenga 20 millones más de habitantes. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad? No están haciendo las autoridades, las políticas, los programas y el debido respeto de la ley para que se prevengan los accidentes. Como dije anteriormente, los accidentes pueden ocurrir en cualquier rama. Enfocándonos en el tema particular de lo que es la seguridad vial, o más amplio, seguridad en el transporte, porque acabamos de ver un incidente recientemente este fin de semana en una embarcación. El tema de seguridad en el transporte, específicamente el tema de seguridad vial en nuestro país, es un tema, si bien es cierto que es muy alarmante los números, las estadísticas que tenemos, es un tema que debemos enfrentar como sociedad.
Desde mi punto de vista, entiendo que lo que acontece en nuestra nación es que necesitamos madurar culturalmente. He discutido con muchos colegas sobre el tema y muchos programas, muchas campañas de seguridad vial se enfocan y se concentran en lo que es la educación. Incluso culpan a la educación como la causa raíz de este mal, de esta epidemia que nos ataca a los dominicanos. Son muy trágicos los accidentes de tránsito en nuestro país y las cifras son espeluznantes. Ahora bien, yo no creo que sea simplemente educación. Si vemos la educación desde el punto de vista del conocimiento de cierta información o de transmitir esa información a un grupo de personas, creo que, yéndome a lo más básico, un conductor que se cruza una luz roja, él sabe que la luz roja representa detenerse y al cruzarla él sabe, está consciente de que está violando la ley. Eso puede ser un acto criminal. Es un acto criminal en muchos países. Incluso ahora mismo en la República Dominicana se encuentra en el Congreso debatiéndose una reforma a la ley de tránsito para poder enfrentar de una manera más directa lo que son estos problemas de seguridad vial. A propósito de esa ley, Julián, ayer vimos el Procurador General de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia diciendo que había que hacer una ley nueva. Anoche me puse a revisar la ley 241, es del año 67, con algunos adendos, algunas modificaciones. Y la leí y vi que si respetamos eso, controlamos a excepción de las multas y a excepción de los procedimientos de determinación de alcohol y droga en orina y en sangre, a excepción de eso, o sea, si nosotros aplicamos, hacemos que se respete. Porque dice que un vehículo de motor, una motocicleta, necesita una licencia. Y aquí, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, pasa un niño de 10, 12, 14 años en una pasola, que es un vehículo de motor, y a nadie le importa, ni a los AME, ni a ninguna autoridad, de que ese niño, primero, está violentando una normativa, que es que hay que tener licencia, es menor de edad. Por ende, debe ser detenido y llamado a los padres y someterlo al tribunal de menores. Entonces no pasa nada de eso. O sea, y la ley está ahí desde el año 67, dice todas las limitaciones que hay que puede tener una persona para no tener una licencia. Y que nadie debe conducir sin licencia, que es un delito. Y aquí, entonces, la ley está ahí. ¿Por qué no aplicamos esa modificación? No sé si tú sabes, o sea, tú tienes que saber que tiene más de 20 años esa modificación a la ley 241. Es que realmente Entonces, el mal... ¿el problema es la ley, es la cultura o es la falta de autoridad y el régimen de consecuencias? Realmente es la cultura. ¿Por qué yo entiendo que el problema es la cultura? Por el mismo ejemplo que puse anteriormente. Una luz roja... Perdón, Sí, excusa que cómo no, te voy a dejar desarrollar. Vamos a entender la cultura ahora como un elemento globalizador que envuelve a todas las estructuras de nuestra sociedad dominicana, a los que tienen que regular y a los regulados. Hay una cultura que no permite que se aplique la ley correctamente. Y como dije anteriormente, lo básico de la humanidad, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace vivir en sociedad, es eso que nos une. Son esos elementos culturales que nos permiten a nosotros desarrollarnos y poder convivir. Si en el tema de seguridad vial lo vemos desde el punto de vista cultural, esa persona que se cruza una luz en rojo, que está penado en la ley, que se sabe que está cometiendo una violación y él es consciente, independientemente de toda la educación que se le pueda dar, si esa persona culturalmente no asume un rol en esta sociedad, si no asume su responsabilidad como individuo, vamos a ver eso ocurriendo en todo lo que acontece en la República Dominicana. Eso se puede reflejar hasta en una fila, en una cola de un banco, de un supermercado. Actuamos de la misma manera. Entonces, enfrentando el problema desde la base, desde nosotros como sociedad, empezar a trabajar, a transformarnos, a crear conciencia de que si todos nos sometemos a obedecer las normas y las leyes básicas de convivencia social, el problema del tránsito daría un gran salto. Pero ¿cómo vamos a cambiar culturalmente si hemos dejado
a la acción propia de la ciudadanía, a que se culturice, se responsabilice, y eso no ocurre. Entonces, la ley y el régimen de consecuencias tienen que actuar, porque en el primer mundo, en Europa, la reputación de cualquier persona, por más seria que sea en la sociedad, si es atrapado con medio gramo de alcohol en sangre, en una prueba con un etilómetro, es una persona que va presa, independientemente de su estatus en la sociedad. Entonces la gente teme, o sea, para cambiar de cultura hay que temer, o sea, la autoridad tiene que aplicarse. No, Entonces, eso es lo sí, que me sí. parece No es que que la cultura realmente, no va a cambiar sola. no, es que realmente cuando hablamos de cultura, y bien aclaraba anteriormente, involucra todo. No es que dejen de existir las consecuencias, la ley tiene que aplicarse y tiene que haber un régimen de consecuencias. Ahora bien, esa no es la única solución. Tenemos que empezar a cambiar desde el inicio. Yo he trabajado en programas de educación vial, por ejemplo, en la parte de prevención de accidentes en tránsito, desde hace muchos años con niños. Un programa muy interesante en donde a los niños en las escuelas se les enseña no cuáles son las leyes, sino la importancia de respetar esas leyes de tránsito. ¿Qué estamos buscando con ellas? No es que nos inventamos que hay que cumplir una ley porque alguien dice que quiere, o porque alguien quiere multar a otro, porque alguien lo que quiere es sacar dinero, obtener beneficio de la aplicación de una ley. Es porque esas leyes, esas normas son las que nos permitirán a nosotros poder salir de este canal de televisión donde nos encontramos ahora mismo y poder llegar a nuestra casa de manera segura sin tener el riesgo de sufrir un accidente porque alguien no cumplió con una norma básica de convivencia en sociedad como la que tenemos. La ley 241 tiene el punto de la revista, que hay que tener la revista del automóvil. Inclusive la ley plantea que hay que se hace una vez al año y esas cosas. Está bien eso, pero cuando nosotros vemos cuáles son los requerimientos de esa revista, dice, bueno, pero eso es perfecto, eso no hay que buscarle, hay que agregarle un par de cosas más, pero habla de las gomas, de la iluminación, del guía, de la suspensión, de todo el sistema eléctrico, y entonces vemos que aquí hay un volumen de vehículos que no resiste eso. Entonces, yo creo que es complejo, tú tienes razón, es un cambio cultural a todos los niveles que debemos dar porque se nos sigue muriendo 2.500, 2.400 personas anualmente. Yo veía una estadística en la televisión española y estaban alarmados porque de enero a julio del año 2016 ya tenían cerca de 40 y tantos, casi 50 muertos más que el periodo anterior. Y eran 660 y tantos personas para un país de 40 y tantos millones de habitantes. O sea que, y nosotros, mira, no cambiamos, o sea, la incidencia y hablamos, y cuando nosotros iniciamos este programa hace en el mes de marzo, eso fue nuestro primer tema y por eso lo traemos cada vez porque pensamos que la prevención es importante. Ahora, ¿qué debe hacerse? Porque la responsabilidad civil de la gente, la familia del señor capitán del barquito de la Yola, dice que es un pobre hombre, que es un padre de familia, pero tiene una responsabilidad. Hay 5 muertos y a quién le caen. O sea, usted se fue al mar violentando una normativa de que había un peligro de tormenta y hay 5 personas muertas y ¿quién va a resarcir eso? O sea que vivimos en una sociedad donde el problema de padre de familia pone en riesgo la vida de cualquier ciudadano. Entonces, eso es parte de la cultura, ¿verdad? Es así, y nuevamente la cultura es a todos los niveles. Entonces tenemos que cambiar esa cultura a nivel institucional, a nivel de familia, a nivel profesional. Hay que reconocer que hay personas que viven de ciertas actividades con recursos muy limitados. En el caso, por ejemplo, del tránsito terrestre, como bien mencionaba el tema de la revista, es algo que tiene que cumplir cualquier vehículo, igual una embarcación, igual cualquier otro tipo de medio de transporte. Comparemos los medios de transporte, la aviación
embarcaciones o tránsito. En aviación civil o aviación comercial, la cantidad de accidentes que ocurren son muy limitados por los controles que se aplican. Se aplican unos controles, independientemente del país donde usted esté navegando aéreamente en una aeronave, tiene que cumplir con unas reglamentaciones internacionales. Ya particularmente por país, nos vamos por ejemplo en el caso de las embarcaciones o en el caso de los vehículos, tenemos que analizar todo lo que envuelve el medio de transporte. En el caso de los vehículos, tenemos la vía, tenemos la infraestructura, tenemos las leyes, tenemos la unidad del vehículo, tenemos el conductor mismo. Son muchos elementos. En embarcaciones tenemos la mar, el mal tiempo, la misma embarcación, las regulaciones que rigen este tipo de mercado y luego la actividad propia del negocio o del servicio que se ofrece. Vamos al transporte público, por ejemplo, una embarcación de transporte privado, como un taxi o un barco, un ferry. Todo esto tiene que obedecer a una serie de normativas y de regulaciones que aquel que utiliza esos elementos de transporte como medio de subsistencia debe ser el más interesado en cumplir con ellas. ¿Por qué razón? Porque una vez ocurre un accidente, como bien dijo anteriormente, se escribe con sangre. Y de los primeros que sufren la consecuencia de un accidente es ese padre de familia que está frente al volante de un autobús, frente al timón de una embarcación o en cualquier otra parte del medio de transporte donde se gane la vida. Porque es que nosotros no tenemos un estándar. Sánchez queda al lado de Samaná, en la misma bahía. Y cuando uno va a ver las ballenas, hay mucho más rigor. Hay embarcaciones, las personas se les da una intrusión, tienen un chaleco salvavidas y hay controles en cuanto al peso y la cantidad de personas. Entonces, cada vez que ocurre un problema, ocurre en personas que andan en unas condiciones subestándar o en un incumplimiento del sentido común. Aquí la gente sale sin un radio, sin un foco, sin un chaleco salvavidas en una embarcación. O sea que a veces nosotros mismos, es un llamado a la ciudadanía, nos exponemos porque estamos divirtiéndonos y no medimos la dimensión de los peligros, y por eso es que yo particularmente, ingeniero, le aconsejo a todo el mundo en cualquier espacio de capacitación que debemos hacer un análisis de riesgo de cada situación. O sea, ¿cómo un ciudadano común, y es la pregunta que te hago, Julián, cómo un ciudadano común puede hacer un análisis de riesgo para él proteger su integridad física y la de los demás en las diferentes situaciones, en el campo, en la playa, en seguridad vial? Y ahí te prometo, no te voy a interrumpir en los próximos 2 minutos. Bueno, pues mire, qué bueno que me dé esta oportunidad de poder explicarle al público, a nuestra audiencia, algo muy sencillo, muy básico, que es lo que conocemos como gestión de riesgo o análisis y evaluación de riesgo. Los niños aprenden a hacer análisis de riesgo. A veces en diferentes foros me preguntan cuánto tiempo puede demorar hacer un análisis de riesgo. Hay análisis de riesgo que son muy complejos y empresas que demoran, tienen unos procesos muy grandes, pero hacer un análisis de riesgo es algo tan simple como lo que un niño aplica. Desde niño, por ejemplo, y creo que el público va a entender este ejemplo muy claramente en qué consiste esto y lo podemos aplicar en todo. Desde niño nosotros aprendemos a cruzar la calle. Se nos enseña a cruzar la calle y hay un procedimiento para eso. Y lo hacen los niños. Algunos niños, no todos. La mayoría. La mayoría de los niños saben o se les enseña desde muy pequeños que para cruzar la calle tienen primero que mirar a un lado, luego al otro, evaluar, ver, analizar la amenaza, identificar cuáles son los peligros. Para cruzar la calle, ¿cuáles son los peligros asociados a esa actividad? Es que un objeto en movimiento pueda impactar a la persona, al peatón en este caso, que va a cruzar la calle. Riesgo se define básicamente en la exposición a un peligro, algo que nos puede causar un daño. Si el peligro es ese objeto, en este caso puede ser una motocicleta, un carro, un autobús que viene a una alta velocidad y nosotros nos vamos a exponer cruzando la calle, ahí estamos haciendo un análisis de riesgo.
Entonces, lo primero que hacemos al hacer un análisis de riesgo para cruzar la calle es ver, primero, ¿necesito cruzar la calle? Es lo primero, ¿me tengo que exponer al peligro o no? Si no tengo que cruzar la calle, decido hacer, por ejemplo, si es a comprar algo en el colmado, lo compro en el colmado que me queda de este lado, en la tienda de este lado. Segundo, si ya decidí que tengo que cruzar la calle, ahora, ¿por dónde la cruzo? Hay un paso peatonal, que es una solución de control de ingeniería para no exponernos a ese peligro. Hay un cruce peatonal, un paso de cebra, hay un semáforo, hay un reductor de velocidad. Todo eso entra en juego cuando vamos a cruzar la calle y decidimos en ese momento, luego de haber hecho una evaluación de todo lo que contamos, aplicar el procedimiento. Esa es parte Eso se hace en segundos, 4 o 5 segundos, no hay que... Eso se hace en segundos, luego usted decide cruzar. Usted decide cruzar dependiendo de la velocidad que venga el vehículo y luego usted cruza. Eso lo puede hacer hasta un niño. Y es algo natural que hacemos. Eso mismo se puede aplicar a cualquier otra actividad diaria de nuestras vidas. Las empresas han hecho evaluaciones de riesgos muy precisas, identificado muchos controles asociados a cada tarea. Entonces, si usted es zapatero, usted con un simple análisis, así como usted cruza la calle, usted puede identificar cuáles son los controles, cuáles son los peligros y cuáles son las medidas que usted tiene que aplicar para evitar clavarse un dedo, cortarse un dedo, coserse un dedo, golpearse un dedo o tragarse una tachuela. Entonces son una forma muy práctica de hacer un análisis de riesgo. Entonces el sentido común nos dice a nosotros, nos instruye a nosotros a poder hacer una evaluación rápida, certera, para no exponernos a esos peligros. Si usted va, ingeniero, con su familia a Gaspar Hernández, a una playa que usted nunca ha ido y usted va con su familia, ¿cuáles son las medidas que usted tomaría de que usted va a salir de su casa hasta que llegue al lugar que usted no conoce? Por ejemplo, la playa. ¿Qué debe hacer un ciudadano común en términos de hacer análisis de riesgo que le protejan su integridad y la de su familia? Lo primero que tenemos que hacer en cualquier análisis de riesgo es identificar cuál es la información que necesito y en base a esa información yo voy a hacer mi análisis. El destino es un lugar que ya conozco, que he ido anteriormente, sé dónde voy, hora, condiciones de clima, en qué vehículo me voy, quiénes me acompañarán, vamos más de un grupo, alguien me estará esperando. Son elementos básicos que muchas veces lo hacemos sin darle la importancia que tiene. Ahora, si lo hacemos consciente, basado en un plan, podemos reducir el riesgo de que algo salga mal en esa actividad. El trayecto. ¿Qué voy a hacer durante el trayecto? Si van conmigo niños, ¿qué voy a hacer con los niños? Los niños son muy inquietos, los niños tienen que ir seguros dentro del carro. ¿Qué voy a llevar conmigo? ¿Qué necesito? ¿Hay plagas? ¿Hay alguna amenaza en ese punto donde voy? ¿Dónde voy a almorzar? La seguridad alimentaria es muy importante. Nadie quiere verse enfermo en unas vacaciones o en un viaje de placer. O si hay un establecimiento de salud, ¿y qué dijo el boletín meteorológico? Eso es importante también. Muy importante. Ahora mismo hay una tormenta. Ahora ya ha sido emitido un boletín por el Centro de Operaciones de Emergencia que indica que debemos tener precaución al transitar en diferentes zonas y regiones del país, igualmente las embarcaciones. Entonces, esa información es vital. Recordemos que el clima cambia no solamente cuando hay temporada de huracanes, puede haber cualquier tormenta, cualquier amenaza de lluvia o lluvia torrencial en cualquier momento, y para eso se emiten estos boletines. Eso es información vital para nosotros poder hacer nuestro análisis. Luego, ¿qué tipo de actividad voy a realizar en mi destino? ¿Me voy a quedar en la playa? ¿Los que van conmigo saben nadar? ¿Qué tipo de seguridad o de controles cuento yo en el lugar? ¿Es a un hotel donde hay ciertos niveles de prevención o de respuesta ante una situación de emergencia? Si hay un salvavidas, equipos, bote, todo eso hay que analizarlo. Y cuando uno ve que la rutina de las personas que van a la playa es el supermercado, la picadera, el doble litro, el galón y qué sé yo, o sea que como que vamos a divertirnos, hay derecho a divertirse, pero que además de eso hay que hacer todo esto. Y eso se llama cultura ciudadana, responsabilidad ciudadana. Porque ahora te voy a brincar de Samaná a Montecristi. Hace un año nosotros estuvimos viendo los manglares ahí en Montecristi, en la playa y eso, y fuimos a una islita cerca ahí.
y todo el mundo está organizado, todo el mundo tenía su chaleco salvavidas, hubo una instrucción. O sea, que parecería como que vivimos salvajes, pero que hay muchos espacios donde, como tú bien decías, se está desarrollando la cultura de la seguridad y de la protección. Pero, sin embargo, todavía los eventos que ocurren mantienen una siniestralidad muy elevada, de mucho dolor en muchas familias, cuando se pierden 5 o 6 vidas jóvenes completamente, que dejan padres y niños huérfanos. Entonces, nosotros los que trabajamos en la parte preventiva, creo que debemos redoblar esfuerzos de qué debemos hacer en términos de seguir concienciando. Ya una buena parte de los empleadores tienen algo de conciencia, y las autoridades, creo que a veces los que tienen responsabilidades tienen conocimiento, pero como que nos da brega aplicar la ley. Si recordamos, y ya ahí uno se mete muchas veces en terreno un poco difíciles, que a veces la sociedad es chantajista. Cuando comenzó AMET con el ingeniero Harner Herman, fue un rigor en esos agentes de la policía, en el control y en el apoderamiento de la autoridad. Entonces comenzaron a acusarlo de arbitrar o de violentar derechos, y algo que pudo haber sido muy bueno, si eso se hubiese desarrollado en esa línea, si no hubiésemos sido tan populistas, clientelistas, y que las cosas se vieran mal, el país estuviese hoy mejor en términos de desarrollo y fortalecimiento institucional en cuanto a la prevención. O sea, es que esa es la parte de la cultura la cual a mí me produce, que siento que no estamos avanzando, y cada día la sociedad paga por el incumplimiento de la normativa y del ejercicio de la autoridad. Es que realmente cuando uno tiene una sociedad organizada, una sociedad que piensa en lo que es la seguridad, en lo que es poder obtener resultados, aplicando ciertas medidas de control, nosotros vamos avanzando, nos vamos desarrollando. El ejemplo que pone con la AMET en su momento es un buen ejemplo de que sí podemos lograr los objetivos que nos proponemos. Y lo de la metro, se mantiene la disciplina y el orden en el metro dominicano hoy día, porque vamos a extrapolar eso hacia afuera. No a todos, toda la sociedad. Se tiene que aplicar en todo. Ponía el ejemplo de hacer la cola en cualquier establecimiento, en cualquier sitio. Es respeto a la otra persona, es respeto incluso a usted mismo y a su familia. A usted no le gustaría que se le violentara el derecho de que alguien venga y lo pisotee. Entonces, si usted no quiere que hagan eso con usted, no lo haga con los demás. Cuando se aplican medidas de control que nosotros tenemos establecidas, por ejemplo, en el tránsito, y alguien tiene interés de desarrollarla, debemos agradecer que alguien se está preocupando por mejorar lo que es la condición de la seguridad vial en nuestro país. No criticar, no poner obstáculos. Ahora mismo en la ciudad de Santo Domingo se están tomando una serie de medidas, y todas ellas buscan mejorar lo que es la viabilidad de la ciudad. Pero la gente sigue pasando sobre los pilotillos, pasando sobre la línea blanca continua, llegando al final y metiéndose en la esquinita, y no le pasa nada. Entonces ahí volvemos. Y vamos a caer a lo mismo. Volvemos y caemos en lo mismo. Que a veces uno desea que la autoridad tenga como un carrito, un rodillo, que sea que el que se pare donde no le toca le ruede. Y tú dices, bueno, eso es una arbitrariedad, pero algo hay que hacer. Porque entonces nos acusa, o sea, en los países del primer mundo, la autoridad regulatoria de tránsito son agentes de recaudación, sí, claro, son agentes de recaudación, pero ¿a quiénes? A los que violentan las disposiciones. Al que no violenta una disposición, no le ponen multa. Entonces aquí se viene con ahora a querer chantajear a la autoridad, diciendo que lo van a convertir en agente de recaudación y que eso es ilegal. No, si usted violentó una ley, la paga. Sobre todo hay un problema también de consecuencias, de que es increíble. No sé, en estos días vimos la cantidad de contravenciones y de multas que hay, y la cantidad que se paga, yo creo que es menos de un 5%. Eso es problema de consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Porque es parte de la cultura. Es que realmente caemos nuevamente en el individuo. El hecho de que usted se le multe es porque usted ha cometido alguna violación a una norma establecida.
Entonces, en el caso del tránsito, el sistema de multa funciona. Ahora esta nueva ley introducirá lo que es el sistema de puntos, que incluso se le podría retirar en algún momento lo que es la autorización y el permiso. La ley 241 del 67, ingeniero, establece que si usted ha sido condenado penalmente más de 12 años, pierde el derecho a la licencia, que si usted ha sido sometido por robo y herido o accidentes anteriores, pierde el derecho a la licencia por 3 meses, y que si usted anda sin licencia, usted va preso. Es correcto. Entonces eso está en la ley. Eso ya existe. Entonces, y los puntos, eso es equivalente al sistema de puntos. Precisamente las leyes y las consecuencias y su aplicación no es lo que va a evitar que la persona viole o no una norma. Vemos que en los países desarrollados los accidentes ocurren. Los accidentes ocurren. Claro Ahora sí, bien, claro. no con la intensidad o con la frecuencia que ocurre en países como el nuestro. Ahora bien. Porque hay una serie de elementos dentro del sistema que no están funcionando como deberían. Ahora bien, doctor Bruno Calderón, me voy a poner yo. No tengo licencia, me la quitaron porque violenté. Estoy en Dominicana, no hay problema. Sigo conduciendo porque cuando me paren hago un cuento, que voy para la clínica o que... Y sigo en la calle sin licencia. El doctor Bruno Calderón se va a vivir a Miami, 6 meses, no tiene licencia, se atreve a salir a la calle sin licencia. ¿Por qué? ¿Por qué no sale sin licencia? ¿Cuál es la consecuencia de conducir un vehículo de motor sin licencia? Y es la misma ley. Exacto. Aquí la ley establece. Y es el mismo conductor y tiene el mismo grado ¿qué de es lo que educación? tenemos que hacer para cambiar la educación y la cultura? Entonces ahí viene ser consciente de que la consecuencia de un acto como individuo de violentar una norma no es simplemente que me van a multar, no es simplemente lo que va a costarme en cuestiones de dinero, sino que puede tener consecuencias a mí como persona. Claro. Puede estar mi vida en riesgo, puede estar la vida de mi familia en riesgo, y puede estar la vida de alguien, cualquier otro usuario. Profesional. Como individuo está todo eso en riesgo. El día que entendamos que cuando nos ponemos frente al volante, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de que podemos quitarle la vida, empezando por nosotros, a nuestra familia o a otros, y en base a eso nos conducimos y aplicamos el respeto a las normas y a las leyes, puede ser Santo Domingo, Nueva York, Madrid, Tokio, cualquier ciudad del mundo, usted cuando salga a la calle y se ponga frente al timón, frente al volante de su vehículo, usted va a aplicar las normas básicas de seguridad y usted va a ser un conductor defensivo, una persona consciente en el manejo. Bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de manejo defensivo y qué es un conductor defensivo. Bien, amigos televidentes, vamos a continuar con el ingeniero Julián Rojas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué debe hacer un ciudadano, un conductor, para ser un conductor seguro? El manejo defensivo, ¿qué debe hacer? Porque hay un problema también con el manejo seguro. No es lo mismo un vehículo de 2016 que un del 90. O sea, ¿qué debe hacer? El mismo chofer, tanto el de modelo 16 como de modelo 90, para hacer un manejo seguro, un manejo defensivo. Iniciamos el programa hablando de lo que son los accidentes y que todos los accidentes y si ese carro del 90 todavía tiene que estar en el medio dando vueltas. Sí, Bueno, iniciamos el programa hablando sobre que todos los accidentes se pueden evitar y los accidentes de tránsito se pueden evitar y el principal actor en un accidente de tránsito es el conductor, ese chofer, esa persona que está frente al volante. Existen técnicas de manejo que le permiten desarrollar la actividad de manejar, de transitar, independientemente de donde se encuentre de manera segura. Es lo que conocemos como técnicas de manejo defensivo. El manejo defensivo no es más que
asumir su rol como conductor, como usuario de la vía, tomando en cuenta la actitud y las acciones de los demás conductores y los demás usuarios de la vía. Por ejemplo, una persona que maneje aplicando las técnicas de manejo defensivo, tan pronto va a iniciar la conducción, lo primero que tiene que verificar es que el vehículo en el que va a transitar esté en condiciones seguras. Ese es su rol, esa es su responsabilidad. El vehículo solo no va a hacer esa evaluación. Diariamente. No solo diariamente, antes de montarse en su vehículo, Cada vez que se vaya a montar, porque, por ejemplo, si usted ve que tiene una goma baja de aire, ya usted sabe que esa es una condición insegura para transitar. Por ejemplo, si tiene algún elemento roto dentro de su carro, ya usted sabe que tiene que repararlo, darle el mantenimiento adecuado. Una vez usted se asegura de que su vehículo está en condiciones de transitar en la vía, independientemente del año, mencionaba lo que es un vehículo último modelo como uno de varios años. Hay vehículos clásicos que andan transitando de manera muy segura. El año del vehículo o de la unidad que usted va a conducir es independiente del modelo. Todo va a depender del cuidado y el mantenimiento que usted le dé a su vehículo como conductor defensivo. Una vez usted ya tiene aseguradas las condiciones de su vehículo, usted va entonces a evaluar el entorno al que usted se va a enfrentar en la conducción. Mencionaba que el manejar usted puede verse en la situación de que puede estar en Estados Unidos, como mencionaba anteriormente, o en nuestro país. O en Puerto Rico, o en Puerto Rico, o en Haití. En cualquier lugar. ¿Y a quién nos parecemos más nosotros, a Puerto Rico o Haití manejando? Nosotros nos parecemos a los dominicanos. Nosotros los dominicanos somos ¿Y dominicanos. hacia dónde debemos evolucionar? Nosotros en ese parangón. Nosotros debemos evolucionar como país hacia una cultura donde nos desarrollemos, donde seamos nacionales dominicanos orgullosos de vivir en un país con una sinistralidad en el tránsito baja, que en vez de estar a nivel mundial en muchas estadísticas en primer lugar en cuanto a los accidentes de tránsito, y así nos ven incluso los turistas, que el turismo es una fuente de ingreso en nuestro país, nosotros tenemos que estar en la escala más baja de ese renglón, independientemente de lo que pase en los otros países. Ese debe ser nuestro objetivo, porque quizá no estamos comparando con Puerto Rico, pero la siniestralidad ya puede ser elevada por otras razones, no sabemos. Tenemos que estar en primer lugar a nivel mundial en cuanto a lo que es el manejo seguro en la vía, en cuanto a lo que es la seguridad vial. Así es que yo veo nuestro país, así que yo veo al dominicano, el dominicano que tiene muchas cualidades para desarrollar. ¿Y qué debemos hacer desde el punto de vista cultural, educativo, para que el dominicano aprenda manejo defensivo? Porque cuando vemos los manuales que hay de la primera licencia, permiso de aprendizaje y eso, los conceptos de manejo preventivo no están. O sea, de la parte psicológica, el tiempo de respuesta, inclusive la ley plantea en algunos momentos, yo no sé cómo se planteó eso en el año 67, la respuesta visual y la respuesta muscular, cuando hoy día eso se logra con una técnica que se llama de potenciales evocados y profundidad de campo, que esa tecnología no existía y sin embargo en la ley está, fue que la traímos de allá y pon eso ahí que el papel aguanta todo y nunca hemos visto que la cumplimos. O sea, ¿qué debemos hacer para que el dominicano desarrolle la cultura del manejo defensivo? Debemos empezar enseñando a los niños lo que son estas técnicas. Los niños son el futuro, los niños son los que van en un momento a estar frente a ese Pero volante. los niños del perímetro central de la ciudad o los niños de Pedernales, Boca Chica, Montecristi, todo dominicano todos los niños de escolaridad. Toda persona que se desarrolle, que aprenda desde su niñez lo que son las normas de nuestro país, que ya existen, como bien dice. Toda persona que va a transitar en nuestro país y que va a formar parte de esa red vial que tenemos en nuestro país, debe tener acceso a esta información, a estas técnicas de manejo defensivo, que no es más que mejorar lo que ya sabemos, que poder identificar los problemas que podemos tener en el tránsito, si está lloviendo, como decíamos anteriormente, si otro conductor está conduciendo de una manera errática, identificar a tiempo, si es de noche,
si la vía está mal señalizada, todos estos Muy elementos. bien, Julián. Qué bueno, mire, esta hora pasó bien rápido y nos quedó para una próxima ocasión hablar de lo que es el proceso de análisis e investigación de accidentes. Porque aquí cuando ocurre un accidente, concurren muchos fenómenos que todas las evidencias y todo, se contamina todo y no podemos hacer un estudio de qué fue y tener un diagnóstico de qué fue lo que ocurrió. Nosotros agradecemos a nuestro amigo el ingeniero Rojas Muchas gracias, por doctor. habernos acompañado en este día y será hasta la próxima ocasión. Paz.